¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy su compa Hiragisawa y he estado hablando con una chica VTuber desde hace un par de semanas y espero que estén pasando un excelente día. Y este capítulo es traído a todos ustedes gracias a mi billetera, así que nunca digan que no los quiero. Bueno, los quiero en 4, pero eso no importa. Y este es una serie de 4 capítulos de Shigerin, que lamentablemente solo puedo enseñarles el capítulo número 1, ya que los otros 3 lo disfrutaré yo solo por ustedes. Ya saben que tiene ese tipo de mangas. Sin nada más que agregar, los dejo con este video. Y empezamos este capítulo con un diálogo de un senpai, donde menciona que el día de hoy se encontró con una amiga de la escuela que no veía hace años, y en ese momento vemos que alguien le grita al senpai, y este voltea a ver y reconoce a esta persona, y vemos que el senpai reconoce a esta chica que se llama Shigerin, y el senpai nota que su cabello es totalmente diferente a lo que él recuerda, con lo que Shigerin se pone muy feliz de ver a su senpai una vez más. Ya luego de eso el senpai menciona que Shigerin es una streamer muy famosa y su nombre de usuario es Erin Shigemori, pero antes de ser streamer ella era una estudiante que formaba parte del club de manga de la escuela. Pero ya luego de todo eso nos vamos un poco al pasado, donde Shigerin le agradece al senpai por toda la ayuda que le dio cuando ellos eran estudiantes, porque el senpai siempre la protegía de todos los demás, porque en el pasado Shigerin era acosada por sus compañeros de clase. Pero aún así, después de todo eso y de toda la ayuda del senpai, Shigerin terminó abandonando la escuela, porque a pesar de que ella venía de una familia muy adinerada, siempre la menospreciaban al decirle que ella era una chica sin estudios. Pero vemos que en ese momento mi compa el senpai le dice a Shigerin que no piense de esa forma, ya que seguramente ella se ha esforzado mucho para llegar a donde está, pero solo debe la forma en la cual Shigerin se esfuerza es muy diferente a la de los demás, con lo que Shigerin se pone muy feliz y empieza a llorar de la felicidad al ver que su senpai es una gran persona que entiende sus sentimientos. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que el senpai le pregunta a Shigerin si hoy va a ser directo, con lo que Shigerin le dice que tiene que continuar con un juego que dejó pendiente, con lo cual el senpai le dice que ahora verá su transmisión, pero vemos que Shigerin no puede creer que el senpai va a ver su directo. Y después de unas horas, Shigerin empieza la transmisión y vemos que Shigerin le da la bienvenida a todos los espectadores. Y vemos que pasan unas horas y vemos que Shigerin está algo nerviosa porque ya sabe que el senpai está viendo su directo, pero aún así ella se dice a sí misma que tiene que tranquilizarse. Pero vemos que en ese momento Shigerin pierde en el juego y se disculpa con los espectadores y le dice que se distrajo un poco y es por eso que no prestó atención. Pero vemos que en ese momento Omage le comenta que parece que Shigerin está en celo o algo así. Pero vemos que en ese momento Shigerin se enoja demasiado al ver este comentario y empieza a peorear al Mage que comentó eso y le dice que no vuelva a comentar algo como eso. Pero ya luego de hecho Shigerin se calma un poco y menciona que biológicamente ella es una hembra, pero no es por eso que ella está de esa manera. Pero ya luego de todo eso vemos que Shigerin terminó de hacer el directo y ella le habla al senpai para explicarle todo lo que pasó. Y vemos que Shigerin le dice al senpai que ella no se encontraba muy bien, pero acá mi compa el senpai le dice que no se preocupe, ya que ella se miraba muy pero muy bonita. Pero vemos que en ese momento como mi comadre la Shigerin empieza a gritar de la emoción ante las palabras que el senpai le acaba de decir. Y vemos que pasan unos días y vemos como Shigerin está toda dormitada, ya que no ha descansado en varios días debido a su directo. Y vemos que Shigerin estaba editando algunos clips para el TikTok, pero vemos que en ese momento Shigerin olvidó conectar sus audífonos a la computadora y de la nada empiezan a sonar sonidos que son muy pero muy chucos, con lo que Shigerin se queda muy pero muy asustada. Pero vemos que en ese momento Shigerin no puede creer que ella estuvo editando todo esto en directo. Y aparte no puede creer que su senpai haya visto todo esto. Y vemos que pasan unos días y vemos que Shigerin se está estirando ya que está demasiado tensa por hacer los directos. Y nos dan un poco de contexto sobre su usuario, que es Erin Shigemori, una streamer popular que hace unos años era una chica muy introvertida. Y vemos cómo era Shigerin en el pasado. Pero vemos que en ese momento Shigerin recibe un mensaje de su senpai, donde la felicita por el directo del día de hoy. Pero aún así el senpai le pregunta a Shigerin si quiere salir a almorzar con él. Y vemos que Shigerin se pone muy pero muy feliz al saber que su senpai la haya invitado a una cita. Con lo cual Shigerin se viste, pero aún así piensa que debe disfrazarse para no causarle ningún problema a su senpai. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que Shigerin se encuentra con el senpai. Y esta se disculpa por haberlo hecho esperar, pero vemos que el senpai al ver a su amiga dice que se ve demasiado sospechosa.
Pero ya después de todo eso, vemos como el senpai se disculpa con Shigerin por haberla molestado después de su directo, con lo cual Shigerin le dice que no se preocupe, ya que a ella le gusta salir para poder despejar su mente. Pero vemos que en ese momento ambos llegan a un restaurante y Shigerin se pone muy pero muy nostálgica y el senpai le dice que este lugar fue donde le hicieron su fiesta de bienvenida en su primer año. Pero vemos que en ese momento Shigerin menciona que sí lo recuerda, ya que fue ese día donde ellos hicieron grandes amigos. Aparte de ese día, el senpai le enseñó a Shigerin cómo hacer los directos, con lo cual el senpai le dice que ahora ella es toda una profesional. Pero Shigerin al escuchar todo eso se avergüenza un poco y le dice al senpai que aún le falta mucho camino que recorrer para ser una profesional. Pero vemos en ese momento que un grupo de pisadas reconocen a Shigerin y mencionan que antes ellas eran compañeras de clase. Pero vemos que mi comadre se da cuenta de todo eso y vemos que pone una cara llena de asco, porque resulta que nos cuentan otra vez que en el pasado de Shigerin fue acosada por sus compañeros de clase y es por eso que ella se siente un poco incómoda de ver a sus antiguos compañeros de escuela. Pero vemos que en ese momento como este grupo de pisadas empiezan a hablar mal de Shigerin, al decir que Shigerin nunca les agradó, a pesar de que ella dejó la escuela, ahora ella tiene mucho dinero debido a sus directos, mientras ellas se esfuerzan en un trabajo de porquería y solo ganan lo suficiente, con lo cual una de estas pisadas menciona que el mundo es demasiado injusto. Pero ya, luego de todo eso, acá nos damos cuenta que Shigerin escuchó todo eso y menciona que fue injusto lo que ellas le hicieron a ella, ya que en el pasado ella quería ir a la escuela, pero por los tratos que recibía siempre terminaba llorando y fue por esa razón que terminó abandonando la escuela. Pero vemos que en ese momento el senpai de la nada le dice a Shigerin que él gusta de ella. Y vemos que Shigerin se queda sin palabras de escuchar todo eso. Y el senpai le dice que las personas no saben el esfuerzo que ella hace cada día en sus directos, ya que el esfuerzo que ella hace es muy maravilloso y es demasiado admirable. Pero ya unas horas después, vemos que Shigerin está sentada sola en su cuarto y recuerda las palabras de su senpai al saber que él gusta de ella. Y Shigerin se pone muy pero muy feliz de saber todo eso, con lo cual Shigerin menciona que ella está enamorada de su senpai. Y vemos que pasan unos días y vemos que Shigerin está en directo otra vez, pero acá nos damos cuenta que está casi dormida con el control en la mano. Y vemos como los comentarios dicen que aman el ASMR que Shigerin está haciendo. Y vemos que en ese momento Shigerin se despierta y se disculpa con los espectadores por haberse quedado dormida, con lo cual Shigerin se pone a pensar que tal vez está acumulando demasiado cansancio, pero aún así ella debe de trabajar. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Shigerin decide que va a descansar un poco, pero vemos que está muy pero muy enojada, ya que si ella no hace nada le da algo de ansiedad. Pero vemos que en ese momento el celular de Shigerin empieza a sonar y nos damos cuenta que es un mensaje del senpai, y este le pregunta a Shigerin si acaso ella está bien, ya que en su directo estuvo muy pero muy diferente, con lo cual Shigerin se dio cuenta que hasta el senpai notó que ella estaba rara en el directo. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi comadre decide descansar, pero de la nada vemos que otro mensaje del senpai le entra y este le pregunta si ella quiere ir al karaoke para descansar un poco. Y vemos como Shigerin grita, ya que el senpai no le está dejando muchas opciones. Pero ya luego de eso, vemos que Shigerin en su red social publica que se va a tomar un pequeño descanso. Y vemos que pasan unas horas y vemos que Shigerin junto con el senpai, vemos que ambos están demasiado felices, con lo que el senpai le dice que Shigerin se merecía descansar, ya que ella trabaja los 7 días de la semana. Pero ya luego de todo eso, vemos que el senpai se pone muy nostálgico, ya que recordó el primer directo de Shigerin, con lo cual ella menciona que era demasiado inexperta en todo eso. Pero aquí Shigerin menciona que ella necesitó ayuda para mantener todos los programas en orden. Pero vemos que en ese momento el senpai menciona que tal vez él tenga algunos clips de los antiguos directos de Shigerin, con lo cual ella le dice que no los busque. Pero ya luego de todo eso, vemos que Shigerin menciona que se divirtió mucho con el senpai, y esta le dice que al estar junto con él, ella se puede liberar y ser ella misma. Y le agradece al senpai, ya que con él Shigerin se siente muy pero muy cómoda. Y vemos que el senpai se pone muy pero muy feliz de escuchar todo eso. Pero vemos que en ese momento el senpai le pregunta a Shigerin si acaso ella quiere algo para tomar, con lo que Shigerin en modo gato le pide un té con leche.
Y vemos que el senpai sale a buscar el té y menciona que Shigerin es una chica muy pero muy agradable. Pero ya minutos después, vemos que el senpai llegó a la cabina del karaoke, pero aquí mi compa se da cuenta que Shigerin se quedó bien dormida, debido a que está muy pero muy cansada. Y el senpai ve todo esto y se alegra al saber que ella se siente más cómoda estando con él. Y vemos como el senpai le pone una manta a su amiga para que no sienta frío. Pero ya después de 2 horas, vemos que Shigerin se disculpa con el senpai por haberse quedado dormida. Pero como el senpai es una muy buena persona, le dice que no se preocupe. Pero aquí mi compa el senpai menciona que él se siente muy feliz de que su amiga haya descansado un poco. Con lo que el senpai le dice a Shigerin que se vean en otro momento cuando estén más calmados. Y vemos que en ese momento Shigerin le dice al senpai que él es demasiado bueno con ella. Y vemos que pasan unos días y nos damos cuenta que Shigerin se está despertando. Pero vemos que en ese momento vemos que Shigerin está tirada en el suelo y menciona que se quedó dormida mientras se quedaba cepillando los dientes. Ya luego de eso, vemos que Shigerin se da cuenta que su transmisión se cortó de manera automática. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Shigerin se da cuenta de su nuevo estilo de cabello y está pensando en usar este estilo en algún directo. Pero dice que lo va a hacer después y por el momento va a tomar una ducha para despejar su mente. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Shigerin sale de bañarse. Y ya luego de eso, vemos a Shigerin tomándose una Monster azul. Y esto lo toma cada vez que se siente demasiado cansada y así recupera algo de energía. Pero vemos que en ese momento nos damos cuenta que el senpai es el que está narrando todo esto y menciona que Shigerin se está excediendo demasiado con los streams. Y aunque ella no se dé cuenta, su cuerpo está a punto de ceder. Y ya luego de unas horas, vemos que Shigerin está muy pero muy feliz, ya que durante uno de sus streams, ella logró derrotar a un villano muy poderoso. Y vemos que Shigerin está muy pero muy feliz, porque ya derrotó a uno de los jefes sin hacer las misiones secundarias. Pero vemos en ese momento que Shigerin se da cuenta que uno de sus oídos escucha una especie de zumbido. Pero digamos que Shigerin no le toma mucha importancia a todo eso y piensa que tal vez su audífono ya se arruinó. Pero acá Shigerin se da cuenta que cuando ella se quitó los audífonos empezó a escuchar que en efecto el audífono sí servía. Y en ese momento Shigerin agarra su oído y se queda muy pero muy preocupada. Y vemos que pasan unos días y vemos al senpai junto con Shigerin, ya que fueron al doctor. Y acá el senpai empieza a narrar que la fatiga acumulada de Shigerin ya le pasó factura y estuvo a punto de destruir su audición derecha. Acá el senpai menciona que Shigerin tiene que descansar lo máximo posible y hacer todo lo que diga el tratamiento. Pero acá vemos que mi compa el senpai sabe que Shigerin vive a hacer streams y si ella deja de hacerlos, ella volverá a ser la misma de antes. Y ya luego de escuchar todo eso lo que dijo el doctor, vemos que el senpai le pide a Shigerin que por favor descanse. Pero vemos que Shigerin no quiere hacer todo eso, ya que ella menciona que su oído derecho aún funciona. Aunque sea solo con uno, ella puede continuar con sus streams. Con lo que el senpai se da cuenta que su amiga no puede detenerse. Y ya después de todo eso, vemos que Shigerin menciona que si ella solo hace un directo leyendo comentarios, va a estar muy bien, ya que no tiene la necesidad de usar audífonos. Con lo que el senpai al escuchar todo eso, él sabe que tiene el deber de detener a su amiga, ya que si ella sigue con ese estilo de vida, posiblemente su cuerpo no podrá resistirlo. Y en ese momento vemos como el senpai le dice a Shigerin que esto no es divertido, ya que no es divertido verla en ese estado. Y vemos que Shigerin al escuchar todo eso empieza a llorar, ya que ella tiene mucho miedo de quedarse sola otra vez. Y acá nos vamos un poco al pasado, y resulta que cuando el senpai se graduó, Shigerin se quedó totalmente sola y ella tuvo que pasar por momentos demasiado difíciles. Y aquí mi compa el senpai menciona que él quisiera regresar al pasado para ayudar a su vieja amiga, pero quizás en la actualidad él tiene la obligación de ayudarla. Y vemos que en ese momento el senpai es un vato que resuelve, y vemos cómo le extiende la mano a Shigerin, y vemos que el senpai le pide a Shigerin que si ella lo acepta a él podrá estar para siempre con ella, y así ella podrá descansar. Y vemos que Shigerin al escuchar todo eso empieza a llorar y grita que tiene miedo que todos la menosprecien como lo hicieron en el pasado. Y ya luego de eso vemos al senpai junto con Shigerin caminar, mientras mi compa el senpai piensa que si esto es lo correcto para ayudar a su vieja amiga Shigerin.
Y vemos que pasaron casi 5 días desde que Shigerin fue al doctor y recibió la orden del doctor de tener reposo por algún tiempo, mientras vemos que Shigerin llama al senpai. Y en ese momento vemos que Shigerin abraza muy fuertemente a mi compa y le pide que esta noche se quede él a dormir con ella. Pero acá mi compa el senpai le pregunta por qué ella quiere que él haga eso, con lo cual Shigerin le dice que ella ya no puede aguantar más, ya que su cabeza no para de zumbar debido a ese problema del oído. Y acá Shigerin menciona que si ella se queda sola, no sabe qué pasará con ella. Y acá el senpai recuerda las palabras del doctor, de que mientras más grave sea el problema auditivo de Shigerin, mayor serán los zumbidos. Y acá mi compa el senpai menciona que es normal el desgaste que ella siente al escuchar los sonidos de la nada en su oído malo. Y vemos que el senpai abraza a Shigerin y le dice que todo va a estar muy bien, mientras en la cabeza de mi compa menciona que él no esperaba esa reacción de Shigerin. Y ya luego de unas horas vemos que Shigerin está acostada, pero debido a su problema vemos que Shigerin está muy desesperada, ya que no puede hacer nada para poder recuperarse, ya que ella tiene que dar señales de vida a sus seguidores de Twitch. Pero antes de todo eso, ella menciona que tiene que estar curada para su problema. Pero acá mi compa el senpai le pide a Shigerin que tal vez por esta vez ella se olvide de todas las redes sociales, ya que ella se tiene que concentrar en su tratamiento. Pero acá mi compa el senpai dice que es más fácil decirlo que hacerlo, y este maje piensa que debería existir otro método para todo eso. Y en ese momento el senpai tiene una gran idea, y acá mi compa el senpai le dice a Shigerin que por lo menos una vez ella intente desconectar su cabeza. Y es por eso que el senpai llama por su verdadero nombre a Shigerin. Y acá vemos que el senpai llama por primera vez por su nombre a Shigerin, y su nombre es Erin. Pero hagamos de la idea que el senpai lo dijo en un tono muy... algo sexy, digamos, ya que Shigerin al escuchar todo eso se pone muy pero muy nerviosa y le dice al senpai que eso es demasiado vergonzoso. Pero vemos que pasan unos minutos y acá mi compa el senpai se da cuenta que tal vez sí es un poco vergonzoso. Y en ese momento vemos que ambos se empiezan a reír, pero aún así el senpai ve a Shigerin reírse y menciona que es la primera vez en mucho tiempo que ve reírse a su amiga. Ya luego de eso, vemos que Shigerin le pide al senpai que la llame otra vez por su nombre, con lo cual mi compa la llama Erin. Y acá vemos que Shigerin se siente muy feliz de escuchar todo eso, y vemos como Shigerin le dice al senpai que es muy agradable tenerlo aquí con ella, con lo que el senpai dice que de alguna manera él siente que las cosas podrían funcionar. Y nos vamos al día siguiente, y vemos que ya se cumplió una semana desde que Shigerin tuvo el problema auditivo. Pero vemos en ese momento que Shigerin llama al senpai, pero acá mi compa estaba bien dormido y se despertó de golpe. Y en ese momento vemos que Shigerin se le tira encima al senpai. Y vemos que Shigerin, mientras está encima del senpai, está muy emocionada, ya que después de una semana ella puede escuchar algo desde su lado derecho, y dejó atrás el zumbido que escuchaba hace unos días, con lo que Shigerin no puede creer que esto esté pasando, mientras la vemos que está celebrando encima del senpai. Pero vemos en ese momento que Shigerin se da cuenta que estaba encima del titán del senpai, y vemos que Shigerin en chinga se levanta y se disculpa con el senpai y le dice que estaba muy emocionada e hizo todo eso sin ninguna intención de hacerlo. Guiño guiño. Pero aún así vemos que el senpai está muy feliz de que Shigerin ya esté bien de salud. Pero aún así vemos que mi compa está todo rojo por los nervios, mientras Shigerin ríe de felicidad. Y vemos que pasó otra semana y vemos que Shigerin siguió con el tratamiento y llegó el día de ir con el doctor otra vez, pero esta vez son buenas noticias, ya que Shigerin recuperó el 80% de audición y después de seguir con el tratamiento es posible que este problema ya no se vuelva a repetir. Pero aún así Shigerin tendrá que seguir con el tratamiento establecido por el doctor y en 2 semanas ella va a estar recuperada por completo. Pero como ella es aún muy joven, es posible que consiga ese objetivo. Pero aún así vemos que ella tiene que descansar las horas establecidas por el doctor. Y ya, luego de todo eso, vemos a Shigerin que está en modo gato, ya que está muy feliz de saber que se va a recuperar muy pronto de su problema. Pero aún así vemos que Shigerin está muy feliz de estar sana, y menciona que en cualquier momento se irá de viaje. Ya, luego de eso, vemos al senpai disfrutar de su taza de café, pero al mismo tiempo este le dice a Shigerin que se debe tomar las cosas con más tranquilidad, ya que ella aún sigue en recuperación. Pero vemos en ese momento que Shigerin se pone un poquito nerviosa y le dice al senpai que si ella se fuera de viaje, a ella le gustaría que el senpai se fuera con ella. Pero ya luego de eso, vemos que Shigerin se da cuenta que la cagó y le dice que el viaje de ellos sería como agradecimiento por haberla cuidado todos estos días. Aparte, el senpai no tiene por qué preocuparse de todos los gastos.
Pero como el senpai es un verdadero caballero, le dice que eso no sería muy justo para él, ya que él también quiere dar algo de dinero. Pero aún así vemos que Shigerin le dice que no se preocupe por el dinero, ya que ella quiere que el senpai pueda descansar. Y en ese momento vemos que Shigerin le dice que buscará un hotel excelente para ellos dos, con lo cual el senpai pregunta si ellos van a pasar la noche fuera de la casa, con lo que Shigerin no sabe qué decir, ya que está muy pero muy nerviosa. Pero ya, luego de todo eso, nos vamos un poco al pasado, antes de que Shigerin fuera al doctor, y vemos un poco el tratamiento de Shigerin, y cuando el senpai fue a cuidar de esta. Pero vemos que este maje se da cuenta que en la refri de Shigerin solo tiene bebidas energéticas, y acá mi compa le dice es que como a ella no le daba azúcar, o como no se le ha parado el corazón. Pero como mi compa se sabe la de resolver, él decide ir a la tienda y comprar algunos ingredientes para así prepararle algo rico a Shigerin. Y Shigerin al ver todo eso no puede creer que el senpai sepa cocinar, ya que ella no puede hacer nada de eso, ya que lo único que come es una maruchan con una coca. Pero vemos en ese momento que mi compa el senpai dice que él no es muy bueno cocinando, pero acá vemos que mi compa el senpai le dice a Shigerin que él sigue las recetas de videos de una chica de internet. Y vemos que se le enseña a Shigerin, y el video también, y vemos una chica que es cocinera, y este maje dice que trató de copiar esta receta, pero vemos que Shigerin entra en modo yandere, y menciona que ella lo único que ve es una gata rompehogares que está seduciendo al senpai. Pero ya, luego de todo eso, a partir de ese día, vemos que Shigerin aprendió a cocinar por su cuenta, así para que el senpai no dependa de ver los videos de esa gata rompehogares. Pero después de varios días, vemos que Shigerin logró hacer un platillo de pasta, con lo cual el pisado del senpai se quedó muy pero muy asombrado de ver que Shigerin fue capaz de cocinar todo eso. Y vemos como el senpai prueba esta comida y dice que está demasiado rica. Y vemos como Shigerin se pone toda chichuda presumiendo que ella sabe cocinar. Pero vemos en ese momento que Shigerin entra en modo yandere otra vez, y vemos que tiene un cuchillo en la mano, y le dice a mi compa el senpai que ahora él ya no necesita ver los videos de esa gata rompehogares. Y vemos que el senpai está todo ahuevado, y le dice a Shigerin que sus ojos dan mucho pero mucho miedo. Y por fin regresamos al presente, y vemos que Shigerin está muy pero muy nerviosa, ya que ella sin querer terminó invitando al senpai a tener un viaje solo ellos dos. Y vemos que Shigerin está algo decaída, ya que ella cree que fue muy precipitada al invitar al senpai. Y acá lo único malo es que ellos dos aún no están saliendo. Pero vemos en ese momento que Shigerin tiene una gran idea y menciona que debe consultar todo este problema con cierta persona. Y acá nos cuentan que esta persona es de las pocas las cuales Shigerin habla, ya que recordemos que Shigerin es una antisocial y habla con poquísima gente. Ya al día siguiente vemos que Shigerin citó a esta persona en una cafetería, y vemos que esta persona le dice a Shigerin que no esperaba que ella la llamara. Y acá nos damos cuenta que nos presentan a esta chica demasiado voluptuosa que se llama Ranma, y es una actriz y es fotógrafa privada. Pero acá lo más misterioso es que nadie sabe quién es, ya que nunca muestra su rostro y lo oculta detrás de una máscara. Pero ya dejando todo eso de lado, vemos que Ranma le dice a Shigerin que le diga todo lo que le molesta, con lo cual vemos que Shigerin está algo avergonzada, ya que ella le dice a Ranma que hace poco ella se reencontró con su senpai, que le ayudó mucho cuando ella iba a la escuela. Pero vemos en ese momento, vemos que Ranma se emociona demasiado al escuchar las historias de la gente joven, y le pide a Shigerin que le cuente con todo detalle, mientras por alguna extraña razón, los ojos de Ranma se pusieron en forma de corazón, y vemos como Shigerin no tiene otra opción y le termina contando todo a Ranma. Pero ya después de unos minutos, vemos que Ranma entiende todo lo que pasó con Shigerin y el senpai. Pero según la experiencia de Ranma, ella menciona que no puede confiar tan fácilmente en alguien que solo es amable, ya que ella piensa que el senpai no está interesado en Shigerin, o él quiere quitarle algo importante a Shigerin. Y acá Ranma le pregunta si acaso alguna vez el senpai trató mal a Shigerin. Pero vemos en ese momento que Shigerin recuerda la vez pasada cuando el senpai le dijo que a él no le parecía divertido ver a Shigerin de esa forma. Obviamente él se refería cuando Shigerin estaba siendo necia por no guardar reposo de su problema del oído. Y acá Ranma al escuchar todo eso se pone del lado del senpai, ya que él hizo bien en preocuparse por Shigerin. Pero ya luego de escuchar todo eso, vemos que Ranma le da una muleta a Shigerin para que las cosas salgan bien con el senpai, ya que esto le va a ayudar a tener una gran relación estable con el senpai. Pero aquí Shigerin se da cuenta de este amuleto, y son forritos extra grande.
No pregunten cómo es eso, por favor no pregunten. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Shigerin no puede creer que Ranma le haya dado todo eso, con lo cual Ranma le dice que lo considere como un regalo, y que recuerde que siempre puede confiar en Big Mama. Pero ya, de todas formas, vemos que Ranma le dice a Shigerin que lo disfrute, ya que eso será lo mejor para ella y el senpai. Y vemos que Shigerin aún no termina de procesar todo lo que acaba de pasar, y vemos que ella ve la caja, pero acá nos damos cuenta que Shigerin guarda muy disimuladamente la caja de estos chicles en la bolsa de su suéter. Y vemos que Ranma al ver todo eso, se pregunta si con solo una caja va a ser suficiente. Pero ya, luego de todo eso, nos dan un pequeño resumen de los acontecimientos que han pasado. Y resulta que la popular streamer llamada Shigerin suspendió sus actividades debido a que tenía una enfermedad. Y luego de unas semanas, ella mostró mejoras en su salud, y tomó la decisión de tomar un pequeño descanso al lado de su senpai. Pero ya, luego de todo eso, vemos a Shigerin correr muy emocionada, y le dice al senpai que ella preparó el almuerzo. Pero acá mi compa el senpai le pide una disculpa a Shigerin, ya que parece que ella está siendo usada como sirvienta para él. Pero como Shigerin es una muy buena persona, le dice a mi compa que no se preocupe, ya que este viaje es para dar las gracias a mi compa el senpai. Pero ya dejando eso de lado, vemos que mi compa el senpai dice que no se siente bien, ya que él es un hombre y siente que los seguidores de Shigerin se van a enojar mucho si se enteran que ellos están en un viaje juntos. Pero acá mi comadre lo tranquiliza, ya que ella menciona que sus seguidores siempre la están molestando ya que ella no tiene novio, con lo cual Shigerin toma este viaje como venganza para sus seguidores. Pero como el senpai es una muy buena persona, este menciona que todo eso no va a terminar muy bien. Pero ya dejando eso de lado, vemos que mi compa el senpai le dice a Shigerin que ella debería de ignorar esos comentarios y no tomarlos en serio, ya que ella es una chica demasiado linda y ningún magia será capaz de dejarla sola a una belleza como ella. Y vemos, en ese momento, vemos que Shigerin se pone demasiado nerviosa por lo que el senpai le acaba de decir. Pero digamos que Shigerin no pierde el tiempo y le dice al senpai que ella espera que ese día llegue demasiado pronto. Y vemos como Shigerin se le insinúa al senpai. Pero como mi compa es medio imbécil, le puso más atención a la comida y le pregunta a Shigerin qué fue lo que ella acaba de decir. Y vemos como Shigerin está toda roja y le dice al senpai que olvide todo eso y que ahora se enfoquen en disfrutar de este viaje, con lo cual mi compa está de acuerdo con la idea. Y vemos que pasan unos minutos y vemos a Shigerin junto con el senpai pescando algo en el río. Pero acá lo curioso es que el narrador nos dice que en ese momento los dos aún no se dan cuenta de todos los acontecimientos que les esperan a estos dos más adelante. Pero ya luego de todo eso, vemos que Shigerin está muy feliz porque encontró una diadema que es perfecta para hacer su stream. Y vemos que es una diadema de vaca. Y vemos que Shigerin se llama a sí misma como la vaquerín. Y dice que eso es muy gracioso. Pero vemos en ese momento que mi compa el senpai le dice a Shigerin que se ve muy bien con esa diadema. Y acá mi comadre menciona que es un gasto innecesario, pero a la vez es necesario para hacer sus directos. Pero ya luego de eso, vemos que el senpai le dice a Shigerin que él tendrá que ir al baño a liberar a la nutria. Y vemos que Shigerin le dice que aquí lo va a esperar. Pero vemos en ese momento que mi compa el senpai está en el baño, pero vemos que está demasiado pensativo, ya que él piensa que este viaje es como una cita entre él y Shigerin. Y acá vemos que mi compa el senpai recuerda a Shigerin cuando estaba en la secundaria, que era una chica demasiado tímida y él nunca pensó que Shigerin se iba a convertir en la famosa streamer que es hoy en día. Y acá mi compa el senpai dijo todo eso porque él siente que Shigerin es muy famosa y aparte es una streamer demasiado reconocida. Y acá mi compa el senpai siente que Shigerin está fuera de su liga. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa el senpai sigue pensando que Shigerin lo trata como lo trataba cuando estaban en la escuela secundaria, que es con mucho cariño. Y acá mi compa el senpai siente que de alguna manera él tendría que responder ese cariño, pero la verdad él no está muy seguro. Pero en ese momento vemos que mi compa sale del baño, pero cuando él salió se encontró que Shigerin estaba siendo acosada por 3 vándalos. Pero vemos en ese momento que este trío de cerotes le dice a Shigerin que se ve muy tierna vestida con esa diadema de vaquita. Y vemos que Shigerin está toda nerviosa y agradece ese cumplido. Pero acá nos mencionan que Shigerin es una persona muy social solo en el ámbito online, pero ya en la vida real sigue siendo una chica demasiado introvertida. Y acá mi compa el senpai se pregunta a sí mismo cómo debería ir él a rescatar a Shigerin. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que este trío de cerote le dice a Shigerin que se vaya con ellos. Pero vemos que Shigerin sigue muy nerviosa, ya que recordemos que Shigerin no es muy buena interactuando con otras personas.
Pero vemos en ese momento que llega mi compa el senpai y le pide una disculpa a Shigerin por haberse tardado. Y vemos como el senpai se lleva a Shigerin y dejando ese trío de cerotes ahí atrás. Pero acá mi compa el senpai se da cuenta de algo. Se dio cuenta que esas personas no son para nada buenas. Y vemos como el senpai abraza a Shigerin y le menciona que es mejor irse de este lugar ahora mismo. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que este trío de cerotes se están preguntando entre ellos mismos qué van a hacer. Pero ya cambiando de escena, vemos que el senpai se disculpa otra vez con Shigerin por haberla dejado sola. Y vemos que Shigerin le agradece por su ayuda. Y acá Shigerin menciona que no está acostumbrada a que le hablen de la nada. Pero por suerte Shigerin vio para atrás y se dio cuenta que este trío de cerotes los iba persiguiendo. Y vemos que Shigerin se pone muy nerviosa y le grita al senpai que esos tipos los están siguiendo. Pero ya luego de todo eso, vemos que Shigerin sigue muy alterada y le pide al senpai que tienen que hacer algo. Pero acá mi compa el senpai aplica la de Toretto, que se pasa por un carril, se pasa para el otro, da vuelta en U, pero lamentablemente los pisados los siguen persiguiendo. Y acá mi compa el senpai tiene la idea de esconderse un rato. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos al senpai junto con Shigerin esconderse en un parqueo de carros. Y solo ven pasar el carro que los iba persiguiendo. Y acá mi compa el senpai menciona que parece que no los encontraron, así que pueden estar en calma por unos momentos. Pero aún así, ellos tienen que esconderse un rato más para estar más seguros. Pero cuando mi compa el senpai volteó a ver a Shigerin, vio que esta estaba demasiado nerviosa, ya que tenía la cara toda roja. Pero acá mi compa no entendía por qué, hasta que se dio cuenta que al parqueo donde entraron era el parqueo de un hotel del amor. Pero ya, luego de todo eso, vemos que se calmó un poquito el ambiente y vemos que Shigerin se empieza a reír y le dice a mi compa el senpai que él es muy atrevido por haberla llevado a ella a un hotel del amor. Pero acá mi compa todo nervioso le dice que se equivoca, ya que su intención nunca fue esa. Pero vemos en ese momento que mi compa el senpai se quería ir de ese lugar. Pero acá Shigerin se dio cuenta que venían unas personas y vemos que los dos se esconden en los asientos de su auto, pero solo era una pareja que iba saliendo de este hotel. Pero ya luego de todo eso, vemos que ambos se levantan y mi compa el senpai menciona que todo esto es una tontería, ya que ellos quieren salir pero está lloviendo y ahora no pueden. Mientras vemos que Shigerin está muy pensativa, ya que empieza a recordar todos los momentos que pasó junto con el senpai, incluso cuando estaban en la secundaria. Y vemos que Shigerin está en el punto sin retorno y que si ella no actúa en este momento, todo se va a acabar. Pero vemos en ese momento que mi comadre la Shigerin toma la mano del senpai y lo ve fijamente y le agradece otra vez por ayudarle todo este tiempo, ya que es una persona muy gentil y siempre ha estado él para apoyarla a ella. Incluso cuando ellos estaban en secundaria, el senpai siempre la defendió de todo aquel que molestaba a Shigerin. Así que de modo de agradecimiento, vemos que Shigerin le dice que esta es su primera vez haciendo eso, así que le pide al senpai que sea amable con ella a partir de esta noche. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos al senpai junto con Shigerin ver a la pared, ya que están viendo qué cuarto van a elegir. Pero acá mi compa el senpai menciona que los cuartos son demasiado caros. Pero vemos en ese momento que Shigerin, sin preguntarle nada al senpai, vemos que elige la habitación más grande, ya que ella menciona que como esto es un viaje, así que deberían de crear buenos recuerdos en ese cuarto. Pero después de unos minutos, vemos que ambos entran al cuarto y se quedaron muy sorprendidos, ya que es un cuarto demasiado grande. Pero acá mi compa el senpai se fue al baño directo y se dio cuenta que es demasiado grande y hasta hay una bañera. Obviamente ya saben para qué es, mientras vemos que Shigerin se lo está comiendo con la mirada a mi compa el senpai. Pero ya luego de eso, vemos que el senpai menciona que por ahora hay que estar relajados, con lo cual Shigerin le pregunta si acaso él está nervioso. Pero vemos en ese momento que mi compa el senpai menciona que él ahora mismo está con la persona más famosa de internet, que es Shigerin, así que no es raro que él esté nervioso. Pero vemos en ese momento que Shigerin se le acerca poco a poco al senpai. Solo miren los ojos que tiene, son unos ojos de una gata que está dispuesta a atacarlo. Y vemos que Shigerin se acerca poco a poco con el senpai y se le acerca a los labios y le menciona que ella ahora mismo es una estudiante de primer año. ¡Ah, perro! Roleplay. Pero vemos en ese momento que nos dan un vistazo al pasado y vemos el primer día que Shigerin conoció al senpai. Y vemos que Shigerin se presenta con el nombre de Rin Shigemori, ya que es un estudiante de primer año y hará todo lo posible para pertenecer a este club. Y vemos que mi compa el senpai le dice que este es un club de manga, así que espera contar con su apoyo. Pero vemos que Shigerin sigue muy nerviosa.
Pero acá nos damos cuenta que era el senpai viendo todo eso, ya que ella recuerda a la pequeña Shigerin, pero cuando él abre los ojos, se encontró con la Shigerin adulta que está sobre él. Pero acá vemos otro recuerdo, y vemos que Shigerin estaba muy sorprendida de saber que el senpai estaba transmitiendo un juego en directo. Acá ella menciona que le gustaría hacer eso algún día. Pero acá mi compa el senpai le dice que este concepto es nuevo, así que si ella quiere saber todo sobre eso, que no dude en preguntarle a él. Mientras vemos en el presente que el senpai le está haciendo un masaje a Shigerin. Pero ya, luego de todo eso, vemos el último recuerdo de esta gran noche magnífica para Shigerin y el senpai. Y vemos a Shigerin que está muy triste porque el senpai se acaba de graduar de su último año de la escuela. Y vemos que Shigerin le agradece a todo el senpai por toda su ayuda. Y acá mi compa le dice que se divirtió mucho al lado de Shigerin, y él espera que Shigerin se convierta en una streamer muy famosa. Y vemos que Shigerin con lágrimas en los ojos le menciona que puede ser imposible, pero ella hará su mejor esfuerzo. Ya en el presente vemos que Shigerin está tomando la mano del senpai y vemos que está muy feliz. Pero vemos en ese momento que cambiamos de escena. Y vemos que es un empleado de un hotel que resulta que es el mismo hotel donde originalmente Shigerin junto con el senpai se iban a hospedar. Recordemos que en capítulos anteriores Shigerin junto con el senpai habían hecho un viaje y resulta que este era el hotel donde se iban a quedar. Así que el hotel del amor no fue su primera opción. Y acá vemos que el empleado menciona que la señorita Shigerin que hizo su reservación ha cancelado. Canceló la suite más elegante de todo el hotel. Pero acá dicen que como lo canceló tiene que pagar el 100% del precio original. Pero acá uno menciona que es inevitable y supuestamente Shigerin tuvo sus motivos. Y el otro empleado le dice que tiene razón. Mientras vemos un panel de la ducha y vemos a dos personas que se están abrazando. Pero ya, luego de todo eso, vemos que pasa la noche de pasión entre Shigerin y el senpai. Y vemos que mi compa está consintiendo a Shigerin, ya que vemos que el senpai está usando el secador de cabello en Shigerin. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que ambos salen de la habitación. Y vemos al senpai ayudar a Shigerin a bajar las escaleras, ya que ella tiene, por alguna extraña razón, tiene los pies todos aguados. Eso mi senpai, ese es mi gallo, ve todo un cemental. ¡Ja! Pero vemos que pasan unos minutos y ambos salen del hotel, pero parece que ambos están demasiado cansados, ya que lo único que hicieron en el hotel no fue dormir. Ya en el auto vemos que el senpai nota que Shigerin tiene mucho sueño, y aquí suponemos que el senpai le dijo que se durmiera un poco, ya que este capítulo no tiene diálogos. Y vemos como Shigerin se queda bien dormida mientras mi compa el senpai sigue manejando. Pero vemos que pasan unas semanas del viaje de Shigerin junto con el senpai, pero vamos a dejar eso un poco de lado, porque acá nos muestran a Ranma que va caminando por la calle, y acá nos mencionan que su trabajo es ser actriz del cine para adultos, y que su verdadero nombre es Takayama Ran, y es la única amiga que tiene Shigerin. Pero vemos en ese momento que Ranma recuerda que Shigerin va a empezar otra vez con los directos, y como ella hoy no tiene escenas que grabar, toma la decisión de ver el directo de su amiga. Y finalmente llega la noche y vemos que empieza el directo de Shigerin, y vemos que Shigerin está muy feliz de estar con los directos otra vez. Y vemos que Ranma ve todo eso y se alegra por su amiga. Pero acá Ranma nota algo muy diferente en Shigerin, y acá Ranma nota que Shigerin está sentada de forma diferente de lo habitual, ya que antes ella se sentaba con las piernas abiertas como si fuera un hombre, pero ahora ella se ve un poco más delicada, con lo cual Ranma se ríe un poco y menciona que finalmente Shigerin se dio cuenta de eso y por eso hizo estos cambios. Pero digamos que no solo Ranma se dio cuenta de todo eso, sino que también el público de Shigerin, ya que la ven más femenina. Y acá Ranma recuerda que Shigerin se fue de viaje con su senpai, pero no esperaba que Shigerin hiciera todo eso, con lo cual Ranma, muy orgullosa, menciona que Shigerin finalmente se ha convertido en una mujer adulta. Y vemos en ese momento que Ranma le dona 50.000 yenes a Shigerin con el siguiente mensaje, de que si Shigerin usó la caja que ella le dio, porque recordemos que en capítulos anteriores Ranma le dio una caja de chicles a Shigerin para que los usara con el senpai. Pero ya luego de eso vemos que Shigerin se pone muy nerviosa y le dice a Ranma que eso lo tienen que platicar en privado. Pero vemos que pasan unos días y vemos que Shigerin y Ranma se reúnen, y acá Ranma la felicita por volver a hacer los directos, con lo cual Shigerin se pone muy feliz y le agradece a su amiga por su apoyo.
Y acá Ranma le dice a Shigerin que coma todo lo que quiera, ya que tiene que ser fuerte para el senpai. Pero acá nos damos cuenta que la loca de Ranma no se quita el cubrebocas para tomar su aguardiente. Y acá Ranma menciona que esto es lo mejor y le hace recordar sus días en los cuales ella era una secretaria. Pero dejando eso de lado, vemos que Ranma no pierde el tiempo y le pregunta a Shigerin si acaso ella con el senpai ya dieron el próximo paso, con lo cual Shigerin al escuchar todo eso se pone demasiado roja de los nervios. En un principio Shigerin está muy nerviosa, pero acá Ranma le dice que se tranquilice un poco y que le cuente todo. Y acá Shigerin lo piensa un poco y le termina contando todo a Ranma. Pero acá lo sorprendente es que Shigerin y el senpai no se han hablado desde que regresaron de ese viaje. Y como a Ranma le gusta el chisme, le pregunta si acaso ellos dos se pelearon. Con lo cual Shigerin menciona que nada de eso pasó en el viaje. Pero acá Shigerin menciona que ella tiene muchas ganas de ver al senpai otra vez, ya que cuando ella piensa en él, recuerda el viaje, donde el senpai fue bueno con ella. Y es por esa razón que Shigerin no lo quiere contactar, porque no quiere que el senpai piense que ella tiene otras intenciones con su persona. Pero vemos en ese momento que Ranma de la nada menciona que toda esta plática hace que se le moje el mofle al escuchar los problemas de Shigerin. Y acá Ranma le menciona a Shigerin que si una chica linda se contacta es una bendición para un chico como el senpai. Y acá Ranma menciona que sería muy emocionante si Shigerin y el senpai estuvieran solos en un callejón haciendo los impuestos, guiño guiño. Pero dejando de lado la calentura de Ranma, vemos que ella le dice a Shigerin que debe contactar con el senpai, y es más que seguro que el senpai espera el mensaje de Shigerin. Y vemos que mi comadre sin esperar le manda un mensaje al senpai, y mi compa le responde que él también la quiere ver e irá a su casa después del trabajo. Y vemos que pasan unas horas y finalmente llegó la noche, y vemos que mi comadre se prepara para ver al senpai, y vemos que se pone una ropa completamente rosada, mientras menciona que no puede esperar más para ver al senpai. Pero vemos en ese momento que alguien toca el timbre del departamento de Shigerin, y vemos que mi comadre ya sabe quién es, y rápidamente abre la puerta. Pero acá Shigerin se dio cuenta de algo, y es que el senpai está todo puteado, y acá mi compa se disculpa por haber llegado tarde, y vemos que Shigerin está muy preocupada por su senpai, y le pregunta por qué está todo pálido, con lo cual mi compa el senpai menciona que en estos días ha trabajado mucho tiempo, con lo cual Shigerin al escuchar todo eso se disculpa por él, por haberlo hecho venir hasta su casa. Pero acá mi compa el senpai, como es una muy buena persona, le dice a Shigerin que no se preocupe, ya que él también la quería ver. Pero acá Shigerin le pregunta al senpai si acaso ya cenó algo, pero acá mi compa le dice que no tuvo tiempo de hacer nada de eso. Pero acá lo único malo es que mi comadre la Shigerin solo tiene bebidas energéticas en su refrigerador y no tiene nada de comida. Pero vemos en ese momento que mi compa el senpai se quedó bien cuajado, ya que está demasiado cansado, con lo cual Shigerin menciona que el senpai ha trabajado mucho en estos días y como solución ella lo va a cuidar apropiadamente. Y vemos que Shigerin menciona que si el senpai se va a quedar en su casa, entonces que se duerma en su cama, mientras ella lava toda la ropa de mi compa el senpai. Pero aquí nos damos cuenta que Shigerin no pierde el tiempo y menciona que con todo esto que está haciendo ella por el senpai, parece como si ella fuera la esposa de mi compa. Y digamos que esto le gusta demasiado a Shigerin. Pero ya luego de eso, vemos que mi comadre le da una manta al senpai. Pero acá Shigerin no pierde el tiempo y menciona que en su casa solo hay una cama, y eso significa que tendrán que dormir juntos. Y vemos como Shigerin se acuesta al lado del senpai, y solo Dios sabrá qué fue lo que pasó esa noche en el departamento de Shigerin. Y empezamos ese capítulo ya al día siguiente, y vemos que mi compa el senpai se está levantando. Y acá mi compa menciona que lo último que él recuerda es que fue a la casa de Shigerin, ya que después de eso no recuerda nada. Pero vemos en ese momento que mi compa se da cuenta que tiene a Shigerin al lado de él, porque resulta que Shigerin junto con el senpai se quedaron bien dormidos en la cama de Shigerin. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi comadre la Shigerin se acaba de despertar, y vemos que le da los buenos días a mi compa el senpai. Pero acá mi compa le pide una disculpa a Shigerin porque él se quedó bien dormido. Pero acá mi comadre le dice que no se preocupe por eso, ya que él se miraba muy lindo durmiendo anoche. Y acá mi compa el senpai le dice que él no se refería a eso.
Pero ya luego de todo eso, vemos que mi comadre junto con el senpai proceden a hacer el mañanero. Obviamente es un buen desayuno. No sé qué están pensando, marranos. Y vemos que mi compa el senpai se siente un poquito culpable de que Shigerin le haga el desayuno. Pero vemos que mi comadre le dice que ella lo hace con todo gusto. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi comadre la Shigerin le confiesa a mi compa el senpai que cuando ellos están juntos, ella siempre se entretiene con la compañía de mi compa. Y vemos que el senpai está muy pero muy avergonzado y le pide una disculpa a Shigerin por haberla descuidada tantos días debido a su trabajo. Pero ya luego de todo eso, termina el desayuno y vemos que mi comadre la Shigerin le hace un maletín al senpai para que se vaya a trabajar y le pide que tenga un gran día de trabajo el día de hoy. Y vemos que mi compa agradece estas palabras y le dice a Shigerin que la próxima vez él terminará rápido su trabajo para verla otra vez. Y vemos como Shigerin se pone de puntitas para darle un rico besito. Pero ya luego del beso, vemos que mi comadre la Shigerin tiene los ojos en forma de corazón, mientras vemos que le dice al senpai que estará esperando su visita con muchas ansias. Y le pide otra vez al senpai que le vaya bien. Pero ya luego de todo eso, vemos un panel de la puerta de entrada del departamento de Shigerin y de repente se escuchan aplausos, mientras vemos que mi compa el senpai sale corriendo, pero aquí el único detalle es que se le olvidó cerrar su cremallera. Pero acá mi compa el senpai menciona que llegará tarde al trabajo, mientras vemos que Shigerin le pide que se vaya con cuidado. Pero acá nos damos cuenta que la responsable de todo eso fue Ranma, ya que ella le dio la motivación a Shigerin para invitar al senpai a su departamento. Y misteriosamente desde ese día, el departamento de Shigerin desbordó misteriosamente una energía demasiado lasciva. Y vemos que pasan unos días y vemos que mi comadre la Shigerin sigue con los directos. Y vemos que Shigerin posee una armonía de sensaciones como una chica introvertida, que con su aparente facilidad y torpeza se hace notar. Y vemos que es una influencer que recibe mucho apoyo principalmente de oyentes masculinos. Ya saben, nada se aleja de la realidad con los streamers de hoy, donde su público en general son sims. Pero acá vemos que Shigerin menciona que el día de mañana ella tiene cosas que hacer, y es por esa razón que va a terminar el directo en este momento. Pero acá vemos que los subs, o sea los sims, vemos que le dicen a Shigerin que seguramente se va a ver con algún hombre, mientras otro menciona que ella es una chica solitaria y que está demasiado otaku para tener pareja. Pero acá vemos que Shigerin menciona que no es nada de eso, sino que una chica menor que ella comenzó hace poco a hacer streams, así que decidieron juntarse para platicar sobre todo eso. Pero ya al día siguiente, vemos que Shigerin llega al lugar pactado con la otra streamer y vemos que se disculpa por haber llegado tarde. Pero acá Shigerin menciona el nombre de esta streamer, que es Dodore-chan, mientras vemos que esta chica tiene en su ojo en forma de estrella, que me resulta muy familiar a un personaje de Sugoya. Pero ya luego de todo eso, acá conocemos a un nuevo personaje y vemos que es Dodore Kudo, que es una streamer amateur. Y vemos que ella posee aproximadamente 1800 suscriptores y tiene un avatar de una mujer alta y muy fuerte. Y acá nos muestran el nombre real de Dodore, que es Inukai Raon. Pero ya luego de todo eso, vemos que el aspecto de Dodore es de una chica alta y rubia, que misteriosamente también tiene grandes atributos, ya saben, los típicos de los mangas de Sugoya. Y vemos que Dodore le agradece a Shigerin por tomar algo de su tiempo, ya que seguramente ella debe estar demasiado ocupada con los streams. Pero ya luego de todo eso, vemos que Shigerin le menciona a Dodore que es la primera vez que se ven, pero parece que Dodore es una chica demasiado linda y seguramente tiene muchos admiradores fuera de las redes sociales. Pero vemos que Dodore está muy apenada y dice que para nada eso le pasaría a ella. Y vemos que Dodore le dice a Shigerin que es un honor tenerla enfrente de ella, ya que Shigerin es muy popular. Y vemos que mi comadre se pone un poquito humilde y vemos que la está adulando demasiado. Pero acá Shigerin le pregunta a Dodore por qué la eligió a ella como su confidente. Pero acá nos damos cuenta que Dodore está bien informada, ya que se enteró que Shigerin abandonó la escuela secundaria. Y vemos que Shigerin le dice que eso fue lo que pasó. Y de hecho Dodore también abandonó la escuela secundaria. Y vemos que Shigerin se queda muy pero muy impresionada, ya que ella junto con Dodore son iguales. Pero acá vemos que Dodore menciona que ella pasó por un momento demasiado difícil, y es por esa razón que ella le tiene mucho respeto a Shigerin, ya que está teniendo demasiado éxito con su carrera de streamer, mientras vemos que Shigerin está demasiado pensativa. Pero acá vemos que Dodore menciona que si ella se esfuerza como Shigerin, seguramente ella se convierta en una persona querida por todos. Pero acá vemos que Shigerin
le dice a Dodore que deje eso de lado, si es querida por todos o no, ya que ella parece ser una de las personas que pueden acumular pequeños esfuerzos sin depender de un factor externo. Y eso es lo que convierte a Dodore en una persona realmente muy fuerte. Pero acá vemos que Shigerin está demasiado feliz por Dodore, ya que ella le dice que hablar con colegas del mismo rubro es un esfuerzo realmente admirable. Y es por esa razón que Shigerin quiere ser amiga de Dodore, mientras vemos que Dodore está demasiado feliz por escuchar las palabras de mi comadre la Shigerin. Pero ya luego de todo eso, vemos que Shigerin está demasiado feliz y ella le pregunta a Dodore si acaso la colaboración de dos chicas que abandonaron la secundaria tendría algún éxito, mientras vemos que Dodore está demasiado feliz ya que no puede creer que ella va a colaborar con la gran streamer Shigerin. Y ya al ver este capítulo me doy cuenta de algo, y es que Shigerin protege a sus Kouhai, y digamos que esto lo aprendió de mi compa el senpai. Pero ya luego de eso, vemos que Dodore junto con Shigerin están hablando muy profundamente, pero vemos en ese momento que Shigerin le pregunta a Dodore si ese es su único nombre o si tiene algún significado. Pero vemos en ese momento que mi comadre la Dodore menciona que su apellido de soltera es Shishido, pero desplazando las letras en una escala de do re mi con solamente un tono a la vez, ella transformó su apellido Shishido en Dodore, con lo que vemos que Shigerin molesta un poco a Dodore, ya que ella le mencionó que ese era su apellido de soltera, que a pesar de que Dodore es más joven que Shigerin, ella ya está casada, con lo cual Shigerin está muy pero muy celosa de que Dodore se lo restriegue en la cara. Y vemos a Dodore muy pero muy nerviosa diciendo que eso no es así. Pero ya luego de eso vemos que Shigerin sigue de metiche y le pregunta a Dodore dónde conoció ella a su esposo, y vemos que ella menciona que lo conoció cuando estaban en secundaria, con lo cual Shigerin se queda muy pero muy sorprendida de saber que Dodore junto con su esposo estuvieron saliendo desde que estaban en secundaria, con lo cual Dodore menciona que claro que no, que es muy complicado, pero la verdad ha funcionado su matrimonio, con lo cual vemos que Shigerin está muy pero muy impresionada de saber que su Kouhai ya esté casada. Y es así como el narrador nos cuenta que la conocida Shishido, una streamer muy pequeña, se unió al grupo de amigos de Shigerin. Y comenzamos este capítulo con una bella ilustración de un ángulo perfecto de Shigerin, que la vemos que está en plena transmisión. Y como toda streamer, vemos que Shigerin está jugando una especie de Dark Souls, y acá Shigerin tiene una gran idea para hacer el stream más dinámico, y hace una encuesta sobre los castigos que ella tiene que hacer por si muere dentro del juego. Y vemos que uno de esos castigos es que Shigerin haga sentadillas cada vez que muera. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Shigerin muere dentro del juego. Y vemos que todo el chat le pide que haga el castigo de las sentadillas. Y vemos a Shigerin dando su máximo esfuerzo al hacer estas sentadillas. Y recordemos que Shigerin ya tiene peso extra de la parte de adelante. Y obviamente todo el chat escuchó los gemidos de Shigerin al hacer este ejercicio. Y hubo un comentario del chat que dice que Shigerin se le hizo muy difícil todo esto, ya que Shigerin al hacer las sentadillas en la parte de arriba tenía peso extra. Y Shigerin ve todos estos comentarios que son como pasivo agresivos del chat y mencionan que por lo menos están apoyando su stream. Y empezamos este capítulo en el pasado, en los días de escuela de Shigerin y mi compa el senpai. Y vemos el día que Shigerin llegó al club de manga, donde vio al senpai que estaba en pleno directo. Y mi compa menciona que lo intenta pero lamentablemente nadie lo ve. Y Shigerin menciona que el senpai es demasiado increíble, ya que él puede hacer eso sin ningún miedo, y a ella le gustaría hacerlo algún día. Pero ella no sabe nada de computadoras y sobre el equipo que ella necesita, y le pide al senpai que le enseñe a usar más una computadora. Y la primera impresión del senpai sobre Shigerin es que ella es 2 años menor que él. Ella decidió unirse por decisión propia al club de manga de la escuela, y al parecer ella siente un poco de cariño hacia él. Y en el club de manga se hablan sobre cosas que les gustan, aunque Shigerin en clases no logra integrarse muy bien con sus compañeros, además de tener un aspecto un poquito sombrío. Y Shigerin es lo que llaman una chica introvertida.
Pero todo esto cambió cuando el senpai se graduó de la escuela y Shigerin no pudo soportar el acoso de sus compañeros y decidió abandonar la escuela. Pero unos años más tarde, nos damos cuenta que Shigerin se convirtió en una streamer demasiado famosa y vemos que Shigerin se está despidiendo del directo y le da las gracias a todos por haberse quedado con ella hasta altas horas de la noche. Luego de eso, Shigerin le avisa al senpai que terminó su directo y mi compa entra al cuarto de Shigerin y le dice que hizo un buen trabajo, ya que mucha gente la vio por mucho tiempo, y Shigerin explica que es porque probó un juego que está en tendencia ahora mismo, y el senpai recuerda que fue hace siglos cuando él ayudó a Shigerin a aprender su primer directo, y Shigerin recuerda que no esperaba ver a mucha gente comentando en ese directo, mientras mi compa el senpai le dice que lea los comentarios. Y acá Shigerin está demasiado sorprendida y dice que sin esos consejos ella estaría estancada ya que abandonó la escuela en su último año, así que ella no tiene otras cualidades, así que en resumen fue el senpai quien le salvó la vida. Y vemos que Shigerin abraza a mi compa el senpai y empieza a ronronear como un lindo gatito. Y mi compa sabe que ese ronroneo solo significa una cosa. Y mi compa el senpai le planta un beso a su vieja. Y solo me queda explicar que esos dos no hicieron solo eso, sino que hicieron puro cardio por casi 4 capítulos. The truth.